Amados hermanos y amigos, queremos compartir hoy con ustedes una vez más sobre algunas de las enseñanzas de la Biblia que muchas veces, por conveniencia personal, la gente olvida o no le hace caso. Por ejemplo, tenemos en cuanto al amor de Dios y a la aplicación de los juicios o de las leyes divinas. Mucha gente tiene dudas en cuanto a esto. La gente dice, pero si Dios es amor, ¿cómo es posible que nos castigue? Por ejemplo, la idea del infierno. La idea del infierno, para muchas personas, es incompatible con el eterno amor de Dios. La gente piensa, si la Biblia dice que Dios es amor, si la Biblia dice que Dios es misericordioso, si la Biblia dice que Dios comprende las debilidades humanas, ¿cómo es posible que Dios castigue a la gente con un lago de fuego, con un tormento eterno, o lo que llamamos comúnmente infierno? ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Pero a veces, o la mayoría de las veces, a la gente se le olvida que eso está advertido, eso está anunciado, y también está anunciada la forma de evadirlo, la forma de no tener que pasar por ese lugar o no tener que ir a ese lugar de tormento. Sí, porque realmente en esta tierra tenemos suficientes tormentos, aquí hay suficientes problemas como para que uno piense que este es el infierno. No, esto es una papita, esto es un jardín comparado con lo que será el tormento eterno, como lo define la Biblia. Pero hay una advertencia que la gente pasa por alto. Esto no viene así por así, esto no se cae así por antojos de Dios. Él dice en tantas partes de la Biblia, pero vamos a utilizar una. En San Juan capítulo 3 y versículo 36, si usted nunca lo había visto, tome nota. San Juan capítulo 3 y versículo 36. Dice el Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué dice el Señor aquí? El Hijo es Jesucristo, el Hijo es el Salvador, el Hijo es el que vino a morir en la cruz del Calvario, a cumplir una serie de requisitos, de condiciones que había puesto el Padre o la Divina Trinidad para que el hombre recuperara lo perdido en el Edén. Entonces, el Hijo viene para que nosotros tengamos vida eterna. Por consecuencia, todo aquel que cree en el Hijo, todo aquel que cree en la obra que hizo el Hijo, todo aquel que cree en el sacrificio de Jesucristo, todo aquel que entiende y pone su fe en Jesús y se decide a seguirlo, dice aquí, tiene vida eterna. O sea, ese tipo de gente tiene un seguro, ese tipo de gente tiene su problema resuelto, ese tipo de gente no tiene temor al infierno, ese tipo de gente no tiene temor al lago de fuego. ¿Cómo va a tener temor si ha creído en el Hijo? Y la Biblia garantiza que tiene vida eterna. Vida eterna quiere decir disfrute pleno, comunión o compañía con Dios para siempre. Vida eterna quiere decir gloria. Vida eterna quiere decir bendición, placer. Sin embargo, oponiéndose a esto, o sea, contrario a este concepto de vida eterna, está el otro. ¿Para quién es el otro? Para el que no cree. El que cree en el Hijo tiene, ya está disfrutando, ya está cosechando. Tan pronto usted acepta, recibe en su corazón, sinceramente, a Jesucristo, ya usted tiene vida eterna, es el presente. Tiene vida eterna y comienza a disfrutar los primeros reflejos de esa bendición. Usted siente paz aquí en la tierra, así como estamos. Siente gozo, siente seguridad, se siente tranquilo, se siente alegre por dentro, porque usted tiene vida eterna.
Pero lo contrario es para el que es incrédulo, es decir, el que no cree en el Hijo, el que es incrédulo al Hijo, el que rechaza al Hijo, el que desprecia al Hijo de Dios, no verá la vida eterna. Todo lo contrario, la ira de Dios está y será sobre él. San Juan 3:36. ¿En qué bando está usted? ¿En qué grupo se encuentra usted conscientemente? Piense usted, ¿es usted del grupo de los que creen en el Hijo y vive de acuerdo a su voluntad? ¿O es usted del grupo de los que no creen en el Hijo y están ubicados bajo la ira de Dios? Hay mucha gente que dice, ¿por qué me salen tantas cosas mal? ¿Y por qué tengo tantos problemas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y viven lamentándose eternamente. Sencillamente ahí está la explicación. La ira de Dios, así como suena, está sobre el que no cree en el Hijo. Y seguimos sobre la idea de que Dios es demasiado bueno para castigar eternamente a los pecadores. A este respecto, hemos de disipar un grave error, el cual se haya muy popularizado. El buen Dios no existe. El Dios débil e indulgente que nosotros pregonamos, dice alguno, no existe. Que se pase el tiempo perdonando los más groseros pecados, sin que su justicia intervenga jamás, es en realidad un ídolo inoperante. Es un Dios falso, imaginado por aquellos que viven y se complacen en sus pecados con un desconocimiento absoluto del Dios bíblico, del Dios de la Biblia. La Escritura revela a aquel que es a la vez Dios de amor y Dios de santidad. Ese es el Dios de la Biblia, Dios de amor y Dios de santidad. En su amor, el Padre ha entregado a su Hijo por nuestros pecados, y en su santidad lo hizo maldición por nosotros. Esta explicación está en Primera de Juan capítulo 4, versículos 8 al 10, y Gálatas 3, 10 al 13. Aquella persona, aquel individuo que hollare bajo sus pies al Hijo de Dios, menoscabando, despreciando su amor, desconociendo su obra salvadora, conocerá el fuego terrible de su justicia, irremisiblemente. Y como dice en Hebreos capítulo 10, versículos 26 en adelante, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Trate usted de no chocar con Dios, porque es peligroso. La historia de la humanidad en general y la del pueblo de Israel en particular muestran cómo los juicios de Dios son tan terribles. Aquel que hirió a las generaciones del diluvio, aquel que quemó a Sodoma, aquel que castigó a Egipto, aquella vez que mató a todos sus primogénitos, aquel que castigó a Babilonia, aquel que castigó a Jerusalén, aquel que ha permitido la muerte de millones de seres de nuestro siglo y efectuará la devastación de nuestra orgullosa civilización por un diluvio no de agua, sino de fuego, no es, desde luego, el que llamamos el buen Dios. Es simplemente el Dios que ha tratado con un amor y una paciencia incomprensible y eterna casi, de salvar a todas sus criaturas, reservándose, por supuesto, reservándose su derecho de dar cumplimiento un día a todas sus advertencias milenarias. Dios tiene miles de años diciéndole a la gente cómo deben ser las cosas, pero respetando su libertad. Sí, porque Dios no te agarra a ti, te amarra y con un lazo te lleva al lugar que quiere que tú estés. No,
Dios no te va a amarrar y te va a traer encadenado de la discoteca para meterte al templo. Eso no lo vas a ver. Dios no va a obligar al joven a que deje las drogas para que mañana sea un hombre honesto. No, Dios le advierte en su palabra. Dios le permite que escuche el mensaje de la Biblia. Dios te permite escuchar los predicadores radiales o personales o en las iglesias. Dios te permite tomar un tratado en tu mano y leerlo. Dios te permite que alguien en la calle te diga: Dios te ama, deja los vicios, deja la mala vida, arrepiéntete antes que sea tarde. Dios te da todas esas oportunidades. Dios te permite conocer algo de Él y saber que hay un infierno, que hay un lago de fuego, que hay un lugar de tormento, un lugar de tortura psicológica, física y de toda forma, para que tú te adviertas. Pero no te va a agarrar y te va a amarrar para que tú vayas a servirle. El buen Dios te hace el anuncio de advertencia, de prevención, para que tú escapes. Pero llegará un día en que esa copa se rebosará. Llegará un día que Dios ha previsto. Ya Dios tiene dispuesto un día en que no más, en que no pasará de ahí. Y ese día va a llegar. Alguien dirá: bueno, pero está lejos. Bueno, a lo mejor está lejos, a lo mejor está cerca, porque recuerde que hay dos cosas que pueden ocurrir. Cristo puede venir antes de yo terminar la frase, pero la muerte también, y cualquiera de las dos cosas pues tiene casi las mismas consecuencias, porque dice en Hebreos 9:27 que después de la muerte viene el juicio, es decir, no hay más nada que hacer. De manera que de la forma en que usted muere, así se queda hasta verse cara a cara con el Señor. Entonces, Dios advierte, Dios da cumplimiento, Dios da anuncio de que un día Él va a cumplir sus advertencias. Y su severidad al juzgar será mucho más grande que la burla hecha por los hombres de su persona, despreciando por tanto tiempo su gracia y su amor, burlándose de Dios, burlándose. Usted sabe lo que es eso. Dios le abre los brazos, lo llama, le dice que le ama y ellos se burlan. Ellos responden con una borrachera. Ellos responden rompiendo su hogar, abandonando sus hijos y bebiéndose el dinero de la comida. Ellos responden con ese tipo de vida. Amigos, hermanos, el infierno no será más que la prolongación de lo que ya vemos aquí. Una vida mala se acentúa en el más allá y se aumentan los castigos y los tormentos. Una vida de obediencia a Dios se acentúa en el más allá, haciendo Dios, permitiendo Dios que disfrutemos entonces de sus bendiciones. Pero la gente, la mayoría de la gente, no quiere. La gente no quiere servir a Dios. La gente le interesa vivir lo que ellos llaman la buena vida, lo que ellos llaman la vida del gozo, la vida del placer, la vida de los deleites, la vida del vicio. La mayor prueba de que el juicio del infierno no estará en contradicción con el amor de Dios la tenemos en el hecho de que el mismo Cristo será el encargado de dictar la sentencia. El mismo Cristo que fue a la cruz, el mismo Cristo que murió por nuestros pecados. Ese mismo Cristo será el que un día nos llamará, el que un día dirá: hasta aquí yo esperé para que usted venga. Bendito sea el amor de Dios. Amigos y hermanos, y esta es una prueba de que Dios no está empecinado en castigarnos. Dios no está empecinado en condenarnos. Por eso nos ha abierto tantas puertas. Aquel día dirá a los condenados: Cristo, en el lago de fuego y azufre, serán atormentados. El Señor le dirá en aquel día: malditos al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. San Mateo capítulo 25, versículo 41. Y estos condenados con el fuego
de azufre serán atormentados delante de los santos ángeles y delante del Cordero, según Apocalipsis capítulo 14 y versículo 10. Estos cuadros, estas muestras bíblicas nos hablan tanto del amor de Dios como de la justicia y la santidad divina, un concepto totalmente distinto del que nos ofrece la mayoría de nuestros contemporáneos y de nuestros religiosos. Porque nunca debemos descartar el amor de Dios, pero tampoco debemos olvidar la justicia y la santidad de Dios. Dios es celoso del cumplimiento de su palabra. Dios es celoso de aquello que Él ha enseñado, que Él ha dicho. Nosotros debemos respetar a Dios. Nosotros debemos entender que Dios puede hacer cualquier cosa. Y entonces, pues hay gente que tienen tanto amor, hay gente que quieren subrayar tanto la misericordia divina, que dicen que no es posible. No es posible que Dios sea tan drástico, ¿verdad? Que Dios sea tan fuerte así, que castigue a la gente. No, yo creo, dicen algunos, yo creo que Dios tiene un lugar intermedio para ubicar a sus criaturas, que no vayan directamente al infierno, sino que salten a un lugar intermedio, donde puedan purgar sus pecados y resolver su problema después de esta vida y antes de la próxima. Entonces, la iglesia romana, la iglesia popular, adoptando una posición muy ortodoxa, enseña que existe un infierno eterno del que jamás se puede salir, pero agrega que entre el cielo y el infierno existe un lugar intermedio llamado ¿cómo? Llamado purgatorio. Es lo que se nos ha enseñado. Ojalá hayan cambiado, ¿verdad? Ojalá estén revisando esa doctrina, porque estamos en otros tiempos, soplan otros vientos. Y la gente piensa y lee la Biblia. Ya no es como antes, que se le decía a uno que si leía la Biblia se volvía loco, y que se condenaba y se castigaba y a veces se excomulgaba, o sea, se sacaba de comunión a aquellos que leían la Biblia. No, ya ha habido, por necesidad, por la avalancha de lectores de la Biblia, ha habido que dar apertura. Sí, así es. Le habla uno que fue víctima de eso, y que se le decía que no se podía leer la Biblia en las escuelas, y que se nos atacaba en las escuelas a los niños si leíamos la Biblia. Sí, pero ya no. Gracias a Dios por esa apertura, y felicitamos a los hermanos católicos, a los amigos católicos que han estado leyendo la Biblia y abriendo los ojos y abriendo los oídos. Esa es una de las bendiciones de este siglo. Gracias. Pero también van a tener que revisar otras doctrinas, como esta doctrina, que entre el cielo, o sea, entre la gloria y el infierno, hay un lugar intermedio llamado purgatorio, donde se le da oportunidad a la gente. Sí, se enseña que allí van inmediatamente después de la muerte todas las almas salvadas por Cristo del castigo eterno, pero que no conservan la pureza necesaria para entrar directamente al cielo. Entonces van a ir como a purificarse. Para tener la certeza de que una persona ha ido al cielo después de muerta, es preciso que esa persona haya sido anteriormente canonizada. Esos son los que van directo, los que han sido canonizados, los que han tenido una vida tan santa, tan pura, un testimonio tan alto, que la Iglesia se ha visto en la obligación de reconocerlo como santo y los ha canonizado. Entonces esos van directo al cielo, esa es la enseñanza. Pero los demás mortales, que son el 99.99.99%, esos van al purgatorio a resolver su problema de pecado. Aún en este tiempo continúan diciéndose misas por las almas de papas muertos y de hombres y de mujeres del pasado que hace siglos murieron. Todavía se hacen misas para sacarlo del purgatorio y llevarlo directo al cielo. Basta con echar una ojeada a la Biblia para demostrar que el purgatorio es pura imaginación. Todos los pasajes bíblicos que con claridad elocuente nos hablan del más allá no nos presentan más que dos soluciones.
Y voy a pedirle que tome nota, si usted está interesado en el tema, para que lea más despacio lo que dice la Biblia al respecto. El camino espacioso conduce a la perdición. La cizaña es echada al fuego. Los malos serán precipitados en el horno de fuego. El camino angosto a la vida. San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. El trigo es recogido en alfolíes. San Mateo 13, 30. Los malos serán precipitados en el horno de fuego. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. San Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43 y 49 y 50. Las vírgenes fatuas o vírgenes necias quedaron afuera. Las vírgenes prudentes entraron a las bodas. San Mateo capítulo 25, versículos 10 y 11. Otro versículo es en San Mateo 25, 21 al 30, donde habla del siervo inútil es echado en las tinieblas de afuera, y el siervo fiel entra en el gozo de su Señor. O sea, son dos cosas contrapuestas. Uno va directo a las tinieblas, que es el infierno, otros van directo al gozo de su Señor, que es el cielo. O sea, no hay lugar intermedio. Por otro lado, tenemos que los malditos a la izquierda serán lanzados al fuego eterno. Y por el contrario, los benditos a la derecha heredarán el reino y la vida eterna. San Mateo capítulo 25, versículos 33 al 46. Por otro lado, tenemos que el rico malo se halla en el tormento eterno y Lázaro es consolado en el seno de Abraham. San Lucas capítulo 16, versículo 22 al 33. ¿Se fija cuántos versículos? ¿Cuántas enseñanzas tiene la Biblia? Hay una más. Los que hicieron mal saldrán a resurrección de condenación. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29. ¿Cuántas cosas hay aquí? En relación con el más allá, la Biblia solamente nos presenta estos dos lugares. La Biblia habla del cielo o el infierno, el lugar de gozo eterno o el lugar de tormento eterno. Los pocos versículos citados por Roma para sostener la doctrina del purgatorio no se hallan en los libros inspirados o no dicen lo que se les quiere adjudicar que dicen. Se usan siempre libros que nosotros los evangélicos llamamos apócrifos o agregados al texto bíblico para justificar ciertas enseñanzas que aunque no son tan malas, pero no son bíblicas y contradicen la enseñanza general de la Biblia. La Biblia nunca ha hablado de lugar intermedio. La Biblia siempre ha hablado de perdición o salvación. De tal manera, amigo, que hay un infierno, hay un lugar de tormento, hay un lugar de castigo para aquellos que rechazan a Jesucristo. Sí lo hay, y lo ha preparado el Dios de amor. Y hay un lugar de bendición, de salvación eterna para aquellos que aceptan a Jesucristo en esta tierra de pecado. ¿Cuál de los dos escoges tú? El Señor Jesucristo te ama y te quiere salvar.